Bueno, soy Mario Borini, epidemiólogo, y quería comentarles que ha habido una subversión de prioridades en la pandemia y en la política pública frente a la pandemia. Pensemos que en el mundo hay 60 millones de muertos por año y se calcula que la pandemia puede estar causando 1.200.000 en un año, que sería el 2%, y a lo sumo podría llegar al 3%. La pregunta obvia es ¿por qué no se hizo nada similar con el otro 98% de muertes en el mundo? ¿Cómo se define una prioridad en epidemiología? Y se define por la magnitud. Esa magnitud ya la hemos expuesto cuando hemos dicho que solamente mata al 2% del total de muertes. Y también se define por la trascendencia, por la solucionabilidad que tiene el problema y también por los elementos que surgen del derecho y de la ética. Pero lo que ha servido fundamentalmente para definirla como prioridad es la trascendencia que se le ha dado, la trascendencia que le han dado alineados los gobiernos, las dirigencias gremiales, las dirigencias de organizaciones sociales, los medios y por supuesto la sociedad, que es algo que vamos a ver después en particular. Entonces, en este momento estamos en medio de una pandemia que es una de las tantas que se podrían producir, porque la Organización Mundial de la Salud así lo ha definido, con una definición diferente a la que lo definía antes, y en el futuro, en cualquier momento, podría definir que estamos frente a una pandemia y generar una situación similar, de manera que nuestra idea es que nunca más vuelva a ocurrir lo que ha ocurrido. ¿Por qué decimos falta de ciencia? Porque acá no hubo epidemiología, no es que hubo un poco de epidemiología, sino que no hubo ninguna. Le quitaron al libro el capítulo 1 de la epidemiología. La epidemiología es la ciencia que estudia las epidemias y estuvo completamente ausente en el tratamiento, por lo menos en nuestro país, en Argentina, y en muchos países también. ¿Por qué decimos que no hubo epidemiología? Porque las poblaciones no son iguales y se tienen que diferenciar. Cuando la epidemiología actúa en masa, no está presente. Tiene que diferenciar poblaciones. Y nosotros sabíamos por el hemisferio norte de que el riesgo estaba en las poblaciones que tenían más de 65 años. Sin embargo, acá se tomó a toda la población, inclusive a los sanos, y se cuarentenó por primera vez en la historia del mundo a los sanos. Además, había lugares que no tenían casos. 11 de 24 provincias no tenían casos. Igual se actuó al mismo tiempo en todas como si tuvieran. Esto tampoco lo hace la epidemiología. Y al mismo tiempo se actuó el mismo día, del 19 al 20 de marzo, se declaró la cuarentena sin preparación, sin ningún tipo de gradualidad. Esto tampoco lo hace la epidemiología. Resumiendo, la epidemiología diferencia poblaciones, lugares y tiempos. Acá no hubo ninguna diferenciación. Por lo tanto, aunque hablen gente o personas que se autodenominan epidemiólogos, la epidemiología no estuvo presente. Y tampoco hubo inmunología, se desconoció la inmunidad natural. Los compañeros y compañeras que hablarán después se referirán al tema más en detalle, pero quiero decir que no hubo ciencia en muchos aspectos y tampoco en un aspecto tan vital para la biología como es la inmunología. Y se discutió, se confundió la inmunidad como si solamente existiera la inmunidad por vacunas. No hubo tampoco ciencias sociales, eso que significa comprender y entender las expresiones de la sociedad. La sociedad quedó muda, digamos, arrodillada. Y esto facultó al Poder Ejecutivo, que quedó solo sin ningún control del Poder Judicial ni del Poder Legislativo, facultó a que tuviera una comunicación autoritaria que surgió numerosas veces, infundiendo no solamente pánico, sino subordinación a la población. Y hubo una falla total de las predicciones, de manera tal que cuando las predicciones fallan uno se imagina que cambia el plan. El plan no cambió. Se predijo que iba a haber 40 millones de muertes en el mundo y todavía no llegamos a 1 millón. Se predijo que iba a haber 10 millones de muertes en Estados Unidos y no llegan a 200.000. Se predijo que iba a haber 200.000 muertes en Argentina y no llegan a 15.000. Se predijo que la letalidad era del 3,5%, o sea, de cada 100 personas enfermas iban a morir 3 personas o más, y muere 2 por 1.000. O sea, las predicciones fallaron, pero no cambió el plan. La pregunta entonces es, ¿cuál es el plan verdadero que nunca se mencionó y que se ocultó hasta hoy? Y no fue ningún éxito el tratamiento de la pandemia. La política pública en realidad agravó a la epidemia.
La epidemia comenzó por el hemisferio norte y en el hemisferio sur algunos países convirtieron a la política pública en un arma letal, sobre todo para los más pobres, con lo cual se constituyó una política de clase contra los más pobres de cada país. En América Latina, Argentina ocupa el lugar 9, quiere decir que hay 11 países que tuvieron mucho mejor resultado. En el mundo, Argentina ocupa el lugar 32, o sea que hay 170, 180 países que tienen mejor resultado. Argentina evidentemente no es un ejemplo como las autoridades lo han querido vender. Y las muertes con cuarentena han sido mayores que las muertes sin cuarentena. Esto se ha demostrado en Estados Unidos, donde se han aislado 5 estados sin cuarentena y la mortalidad total ha sido menor a la mortalidad total de las provincias o estados, en este caso con cuarentena. Hay un campeonato de empobrecimiento. Con Cristina llegamos al 25% de pobres en el país, con Macri al 39,5%, pero con Fernández vamos a llegar al 62% de pobreza en diciembre del 2020. Quiere decir que se nos presentan como regímenes diferentes, pero en realidad comulgan en la producción de pobreza. Ganó el conflicto de intereses. Sí, ganó el conflicto de intereses. Hay una sinergia entre el aislamiento de la población y la vacunación. Cuanto más aislamiento, menos inmunidad natural y más necesidad de vacunación si es que se quiere adquirir alguna inmunidad con anticuerpos mediante la vacuna. La vacuna, sin embargo, muestra el conflicto de interés porque aumentó 30 veces su precio entre 1980 y 2020. En 72 países de ingresos bajos pasó de valer $3 a valer $30 en esos 40 años. La pregunta sería, ¿qué cosa aumentó su valor 10 veces en dólares en 40 años? Los expertos que nosotros hemos tenido vinculados al asesoramiento del presidente también están vinculados a los laboratorios, con lo cual nosotros pensamos que hay un conflicto de interés flagrante en la conducción de la epidemia, responsabilidad del Ministerio de Salud. Hay un fracaso entonces cantado frente a una epidemia en Argentina que tiene varias aristas, no es de ahora. El personal ha sufrido expulsiones, por ejemplo, 20.000 enfermeras argentinas cumplen funciones fuera de la salud. Y faltan, en cambio, 150.000 enfermeras, o sea, han sido expulsadas personal de salud que a lo mejor es el más carente en el país. No digamos nada de los terapistas intensivos y de los anestesiólogos. Todo el personal está precarizado en una proporción muy importante que se calcula en 2/3 del personal. Y la tecnología tiene una obsolescencia de 25 años. El presupuesto es otra cosa que muestra este fracaso que estaba cantado frente a una epidemia porque está asignada para las endemioepidemias 7 pesos por habitante y por año. Y en esas endemioepidemias nosotros tenemos 13 condiciones, entre ellas el Chagas, el dengue, el anta, etc. Una verdadera vergüenza en la asignación de recursos a las endemioepidemias de la Argentina. El presupuesto del Ministerio es uno de los más flacos del mundo, es el 5% del total del financiamiento en el país, con lo cual no tiene ninguna incidencia en el gasto total, el presupuesto de la autoridad máxima del país en salud. Tenemos entonces este fracaso que a su vez se nutre de subsidios a obras sociales que han desvirtuado por completo el carácter cooperativista y mutualista que tuvieron las primeras sociedades a favor de la salud en el siglo XIX. Quiere decir que se ha vivido una continua desvirtuación de la seguridad social, de los ministerios que han podido al principio iniciar una política pública como la de Carrillo, de los programas de salud rural, del programa de salud que transcurrían en las calles y en los domicilios, como la Tandos, creados por Floreal Ferrara, y que fueron destruidos por el actual ministro de Salud, Ginés González García. 39 laboratorios de producción pública que trabajan a menos que media marcha. Todo esto habla de que nosotros teníamos un fracaso cantado frente a una epidemia en la Argentina.